Hola, pues muy buenas tardes a todas, todes, todos. Agradezco a las personas que están presentes, siendo hoy 17 de diciembre de 2024, ya cuando casi todos los procesos están cerrando, por lo menos los escolarizados. Entonces, agradecer su presencia aquí en vivo y a las personas que nos acompañan en línea, también agradecerles pues que sigan esta presentación última del Seminario de Socioantropología de la Salud en Occidente. Es un esfuerzo que han hecho posibles todas y todos y desde luego los ponentes y los personas comentaristas, los moderadores que nos acompañaron durante 8 sesiones. Entonces, bueno, agradecerles, dejar el uso de la voz a la maestra Luz, que ella fungirá hoy, cerrará con broche de oro en la mesa esta de violencias y salud. Y pues también pedirles o rogarles, ¿verdad? Si nos gustan acompañar en 2025, confiando en que estaremos saludables y felices iniciando el siguiente año, pues también a iniciar otra vez esta aventura, reflexionando sobre temas de salud desde las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, bueno, pues muchas gracias a las ponentes y muchas gracias, Luz, y otra vez gracias a todas. Todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes hoy en esta octava y última sesión del año con el eje temático Violencias y Salud. No sin antes recordarle a todos los que están siguiendo la transmisión vía Facebook que pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat y con mucho gusto pues los haremos llegar a los ponentes una vez que estos terminen sus presentaciones. También quiero recordarles la dinámica. Para esta sesión consiste en 25 minutos para cada ponente. Y al final de las presentaciones tendremos un conversatorio de 30 minutos para la discusión, preguntas y respuestas con las que nuestros ponentes tratarán de abrir el diálogo. Bueno, este año cerramos con broche de oro las participaciones del Seminario de Socioantropología de la Salud en Occidente, con un tema que nos atraviesa directa o indirectamente a todos, ya que de alguna forma hemos escuchado o vivido experiencias de violencia que se entretejen a su vez con problemas que atañen a la salud pública. Por ello, es de suma importancia contar con investigaciones hechas desde una perspectiva interdisciplinar en la que se vinculen las distintas dimensiones desde las que se vive la violencia en el ámbito de la salud. En este sentido, las valiosas aportaciones de nuestros ponentes de hoy conjuntan distintos temas relacionados con la discriminación por enfermedades, vinculadas a su vez con la dimensión del género y la edad. Asimismo, son un reflejo de la realidad que vive la región de Occidente y de muchas otras del país sobre la creciente ola de violencia relacionada con las desapariciones forzadas y que merecen la pena ser abordadas desde las propias experiencias de vida de quienes las padecen. Sin más preámbulos, me gustaría comenzar haciendo una breve semblanza de la trayectoria académica y laboral de nuestra primera expositora, la maestra Maricruz Remigio Figueroa. Perdón. Ella es licenciada en Gerontología por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Gerontología por la Universidad de Guadalajara, con experiencia laboral en el Centro Social Eva Samano de López Mateos, el Hospital Regional Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México. Fue terapeuta cognitivo en el Centro Plenitud y Demencias y también gerente en el Centro de Día Envejecer Activo, así como evaluadora del ensayo clínico Evoque del Laboratorio Novo Nordics, y actualmente es docente en la Universidad de la Ciénega y la Universidad de Guadalajara, así como estudiante de doctorado en Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Guadalajara. Entre sus trabajos de investigación realizados se encuentra la construcción del envejecimiento y vejez dignos en 3 escenarios sociales: urbano, rural e institucional, en el Estado de México, perfil de condiciones laborales y morbilidad de los adultos mayores trabajadores, investigación etnográfica, transición sociocultural del artesano en Tonalá y la actividad de personas adultas mayores en el programa Empacadores Voluntarios en Guadalajara, Jalisco. Actualmente trabaja en la investigación titulada Narrativas del padecer de mujeres adultas mayores familiares de personas desaparecidas en Guadalajara, Jalisco, como parte del proyecto de tesis del doctorado en Ciencias de la Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Les debemos la palabra a la maestra Maricruz Remigio Figueroa. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy la voz la tengo un poco ronca. Traté de recuperar la salud en estos días, pero ha sido algo complicado. Hablar de desaparición o desaparición forzada en cualquiera de sus términos legales, de repente nos remota a pensar un poco en esta parte de violencia, de las personas que se encuentran desaparecidas, de contextos de narcotráfico, de connotaciones de narcomenudeo
y todo este tipo de cuestiones que hemos vivido históricamente en los últimos años en México. Sin embargo, de repente pareciera que se va dibujando o desdibujando, mejor dicho, la figura de las víctimas indirectas, que en este caso son los familiares de las personas que desaparecen en el país, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué está sucediendo con todas estas madres, padres, hijos, hermanas, hermanos que están detrás de esa persona que no sabemos dónde se encuentra? Es así, o desde esa perspectiva que nace mi duda o nace esta problematización acerca de la salud. Como sabemos, todas aquellas cuestiones que afectan nuestra vida cotidiana van a repercutir tarde o temprano en nuestra salud. El estrés, el amor, el desamor, todo lo que sea bueno y malo va de alguna manera a afectar directamente nuestro estado de salud. Para inicios de esta investigación, como lo mencionaban, estoy trabajando con este tema, se hizo una revisión narrativa sobre aquellos artículos periodísticos, artículos científicos, de empíricos, sobre qué se ha escrito, de qué han estudiado sobre la salud de las víctimas indirectas. Entonces es lo que vamos a explorar en estos 25 minutos. Voy a tratar de ser muy breve, cuéntenme el tiempo porque de repente el tema me apasiona demasiado y me voy, me extiendo, pero vamos a tratarlo de hacer breve tomando los puntos clave, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos este índice y vamos a iniciar por la parte introductoria. Pues bien, sabemos que, o se ha contabilizado estadísticamente que por cada persona desaparecida hay en promedio una afectación de 2 a 4 integrantes de familia. Entonces, multipliquemos las más de 100,000 personas que no han sido localizadas a nivel nacional por 4 más. ¿Cuántas personas tenemos afectadas por este fenómeno? Y que muy pocas veces estamos volteando a ver. Este fenómeno va a repercutir directamente en la salud de las personas que tienen un familiar desaparecido. Realicen o no realicen la actividad de búsqueda. Busquen o no busquen, va a haber una repercusión directa en su salud. Entonces, es de ahí de donde surgen los siguientes cifras. Seguimos con el siguiente. Y pues aquí observamos el total de personas desaparecidas y no localizadas por cada año, ¿no? Entonces, sin meternos a más preámbulos de revisar año por año, podemos ver cómo se va comportando la gráfica y vamos observando cómo va en incremento. Son como oleadas que se presentan, ¿no? Históricamente pasa un sexenio, vamos a ponerlo por sexenios, en el que se estabiliza este fenómeno, viene otro sexenio, cambian las políticas de seguridad y demás, y vuelve a haber otra oleada de desapariciones, ¿no? Luego volvemos a estabilizarnos y luego vuelve a haber otra oleada. El problema actual es que va creciendo. Esa es la problemática, de que en lugar de ir en decrecimiento, va aumentando y va aumentando y va aumentando este fenómeno. Evidentemente, o por sentido común, pues van a aumentar las víctimas indirectas que están sufriendo también este fenómeno. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos los estados con mayor número de desapariciones de personas. Y pues vemos que en el primer lugar, lamentablemente, está Jalisco actualmente. Y si nos damos cuenta, ahí aparece por cada año, 2023, 2024, por periodos de tiempo, y vemos que Jalisco se mantiene. No disminuye, no aumenta, se mantiene. Entonces, algo está pasando. Este fenómeno hay que estudiarlo desde muchas perspectivas. Obviamente, desde donde lo estamos estudiando en este momento es desde las repercusiones de la salud, pero desde ahí vamos, de alguna manera, viendo que es una problemática muy seria y que es una problemática en la que no solamente un profesional del área de salud pública o de sociomedicina o de cualquier otra área, tiene que entrar a estudiar esto. Tenemos que ser muchos, muchos, porque el problema es muy amplio. Entonces, cada vez tenemos que especializarnos un poquito más en este fenómeno que está ocurriendo. ¿Cuándo va a acabar? A mí me encantaría decirles mañana. O en este sexenio, Ed Batman de la Secretaría de Seguridad Pública Federal lo va a determinar. La verdad es que vemos simplemente actualmente la situación con Culiacán, una estrategia, otra estrategia, y pues esto va a tardar bastante tiempo todavía para que se pueda controlar, ¿no? Y hablando de malas noticias, no quisiera continuar con las malas noticias, pero existen.
vemos que los casos de mayo del 2023 a mayo del 2024 va en aumento. Entonces, aquellos estados que en el sexenio pasado no presentaban un número alto de desaparición forzada, este año entran al top, ¿no? Entre ellos, el principal, Zacatecas, Guanajuato, ¿no? Que no se perfilaban y sin embargo en este último año van creciendo los casos. Entonces, aquellos estados que no estaban con la problemática hace algunos años, entre 2023 y 2024 tienen un incremento de casos y se suman a la lista de los estados con mayor índice de desaparición forzada. Y pues bien, se realizó, les comentaba, esta revisión narrativa a través de una metodología que se llama ASCII y O'Malley, y lo que se hizo es eso. Tuvimos una problemática aquí, sí la quiero mencionar. Revisando estudios empíricos no encontrábamos casi nada, ¿no? Era muy bajo el nivel. Entonces, lo que optamos es, vamos a agarrar artículos periodísticos, vamos a agarrar artículos de asociaciones civiles que estudien este fenómeno, todo lo que encontremos en la red que hable sobre este tema, sin caer en esta cuestión, porque también algo muy interesante que encontramos en la revisión es desaparición forzada, narcotráfico, narcomenudeo. O sea, inmediatamente vinculada a una cuestión de narco. Todo el tiempo, continuamente los medios de comunicación también nos venden este fenómeno como una cuestión de narcotráfico. Que eso también a la sociedad y en general nos van a vender una idea de si tú no estás en el narco, si tú no consumes drogas, si tú no te dedicas a esto, de ninguna de sus variables, no te va a suceder, ¿no? Pero lamentablemente no es así, ¿no? Entonces, revisando todo esto, obviamente nos enfocamos totalmente en la cuestión de salud, pero paralelo a la revisión nos sale estos resultados, ¿no? Que los medios mismos de comunicación inmediatamente lo vinculan a narco. ¿Por qué desaparecen? Por el narco, porque estaban en algo malo. Entonces, la sociedad decimos, si no lo estoy, no me va a suceder. Lamentablemente ya no funciona así, ¿no? Y pues bueno, fueron diversas fases. En la primera fase, pues identificar principalmente pues la pregunta de investigación, o sea, ¿cuáles son las repercusiones de salud en las víctimas indirectas? Eso es lo que queríamos saber. Y encontramos artículos de 5, 8 páginas, 20 páginas, y la información así de salud en las víctimas indirectas era un párrafo así de 5 renglones. Y decimos, bueno, vamos a tomarlo porque ¿de dónde más obtenemos esa información? Ya después, pues se identificaron los estudios de investigación, después se hizo la selección, que sí nos hablarán respecto a este tema. Siguiente, por favor. Para así hacer la extracción de los datos que nos estaban dando estos artículos y poder dar una descripción de los mismos. O sea, simplemente fue una cuestión descriptiva. A ver, fulano, sutano, mengano, tal estudio, tal asociación, han hecho este estudio, han formulado esto. Sin embargo, siguen siendo datos muy generales, ahorita los vamos a presentar, pero son datos, por así llamarlo, brutos, en el cual no hay una clasificación tan específica de los grupos etarios, no hay una explicación específica del parentesco que se tenga con la persona desaparecida, tampoco hay datos específicos acerca de, por ejemplo, el desarrollo de estas enfermedades, cómo se fueron presentando. Entonces, son datos muy genéricos de población en general, pero desconocemos exactamente de qué población estamos hablando, sino simplemente hablan familiares de personas desaparecidas, general. Esto lo comento porque lo vamos a presentar en estudios y como lo mencionaban, ahorita estoy trabajando con las rectores del parecer, pero con la población adulta mayor. Finalmente mi formación es gerontóloga, entonces, ¿qué pasa cuando estás envejeciendo y te pasa esto? Algo va a cambiar, o sea, proceso de envejecimiento, todos lo estamos viviendo, la vejez, esperemos todos en algún momento lleguemos a esa etapa, la vamos a vivir y va a haber cambios. Pero ¿qué pasa si justo cuando estás en ese proceso de adaptación nueva, en una nueva etapa de tu vida, desaparece un familiar tuyo? Va a cambiar la estructura de ese proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, como objetivo, pues fue la búsqueda de las consecuencias de salud física y emocional de las personas que tienen familiares desaparecidos. Las estrategias de búsqueda fue en bases como Redalyc,
Google, Cielo. En total logramos conseguir 48 documentos. Como les digo, documentos que realmente no era que todo en su totalidad de páginas hablaran sobre el tema, sino a lo mejor un párrafo, un apartado pequeño. Y se seleccionaron de febrero a mayo del 2023, es cuando se realizó el trabajo de la recolección de los datos y los textos que estuvieran publicados entre 2018 y 2023. Se eligió 2008 no por azar, o sea, no fue una cuestión de a ver qué año vamos a sumar y que nos den de 20 años para atrás, sino porque sabemos que históricamente y políticamente en 2008 comenzó un proceso que se le llamó Guerra contra el Narcotráfico y que ello denotó un incremento en este fenómeno, ¿no? Sin meternos a juzgar en cuestión de estuvo bien, estuvo mal, no es el tema del día de hoy. Sin embargo, fue un hecho que ocurrió y un hecho que repercutió directamente en este fenómeno. Y pues bueno, dentro de las consecuencias físicas, principalmente tenemos cuestiones de dolor crónico, fibromialgia, gastritis, colitis, todas aquellas enfermedades vinculadas al estrés son las que de alguna manera desarrollan estas personas que tienen familiares víctimas de la desaparición. Dentro de las consecuencias psicológicas, pues la que repunta, la número uno en la mayoría de los estudios es la depresión, ¿no? Como también el trastorno de duelo prolongado, el trastorno depresivo mayor y el trastorno postraumático. Son las principales patologías que se observan en esta población. Algunas con mayor o con menor frecuencia o menor o mayor intensidad, pero están ahí presentes. Sobre todo, por ejemplo, había un estudio muy interesante que no estaba vinculado directamente con la desaparición forzada como tal, sino con una cuestión de la guerra en Rusia. Un estudio que salió ahí de Rusia, muy interesante. Cuando estuvo la guerra, pues muchas personas no supieron dónde quedaron sus familias, si murieron en la guerra, si no, dónde quedaron, no saben nada, ¿no? Si sobrevivieron o qué pasó con ellos. Y analizaban o estudiaban que aquellas personas que no lograban saber dónde quedó su familiar o qué fue de su familiar, desarrollaban este trastorno de duelo prolongado. Y con ello era más alto su índice de trastorno depresivo que aquellas personas que decían, ¿sabes qué? O sea, me duele no saber dónde está, me duele no saber qué pasó con él o con ella, pero bueno, la vida sigue, que en su creencia religiosa o de vida dijeran que esté lo mejor posible, que descanse, que esté tranquilo, y aunque tuviesen un trastorno depresivo, era mucho menor que aquellos que seguían con una esperanza de poderlos encontrar o saber qué había ocurrido con ellos. Es un tema muy delicado porque hasta dónde nosotros como profesionales del área de salud vamos a decirle a alguien, deja de buscar o no va a regresar, ¿no? Es una línea muy delicada que tenemos que estudiar para poder saber cómo intervenir en ella, ¿no? O posiblemente no lo vamos a encontrar, ¿no? Que es lo más difícil. Más allá de deja de buscar es, no, posiblemente no lo vamos a encontrar porque es muy complicado. Es una situación muy complicada, ¿no? Entonces, a nosotros nos encantaría que las estadísticas nos dijeran que de 100 desaparecidos se logran localizar el 90%. La realidad es que no. La realidad es que solamente se logra localizar el 3%. Y esto ha sido un fenómeno que ha incrementado, o este porcentaje aumentó, gracias a los colectivos que se han comenzado a formar de búsqueda, ¿no? Entonces, y que aún así vienen otros procesos más adelante que van a complicar la situación para lograr localizar a tu familiar. Dentro de las consecuencias sociales, la principal consecuencia social que se encuentra en diversos estudios es el rechazo social, la discriminación, la segregación de la propia familia, o sea, ya ni siquiera estamos, o sea, propia de la sociedad, pero también propia de la familia. Es como, sí, tu hermano desapareció y los demás hijos es como, pasan 2, 5 años y le dicen a la mamá, ¿sabes qué? Ya deja de buscar, no lo vamos a encontrar. Y los vecinos es como, no te juntes con ellos porque si desapareció fue porque en algo andaba. Y empieza a generarse un miedo social caótico en el que si no nos juntamos con ellos, no les hablamos, no los volteamos a ver, no va a pasar nada. A nosotros no nos va a pasar. Entonces los comenzamos a segregar, los comenzamos a discriminar, los comenzamos a hacer a un lado de la sociedad
Y eso es un problema, una consecuencia social bastante fuerte que también tienen que enfrentar. Y luego tenemos un concepto que salió ahí en la revisión, muy repetitivo, de pérdida ambigua, ¿no? Y esta pérdida ambigua es cuando no sabes qué pasó. No es lo mismo el perder un familiar y pasar todo un proceso, un ritual que de acuerdo a cada cultura y creencia religiosa vas a llevar a cabo, a no saber qué pasó. Muchas madres que eran entrevistadas en algunos estudios decían, es que yo no sé si tiene sueño, yo no sé si tiene hambre, yo no sé si tiene frío, yo no sé si está vivo, si lo están torturando o si ya se murió. Y si lo estaban torturando, pues ojalá y ya no lo estén torturando, ¿no? O si lo van a soltar o qué va a pasar con él. Entonces, un día dicen, no, a lo mejor ya no lo voy a encontrar, pero el siguiente día es, sí lo tengo que buscar. Y es un sub y baja de emociones constante para estas personas y así se vive el proceso, un duelo ambiguo. De repente, esto es muy interesante porque cuando se les pregunta si atienden su salud mental, primordialmente, ellas responden, o ellos, los familiares responden, no, no vamos al psicólogo. ¿Y por qué no va al psicólogo? Porque quieren que maten a mi hijo. A ver, ¿cómo es eso? Preguntaban en muchos estudios. Y ellas dicen, lo que pasa es que el psicólogo me dice que transite por mi duelo, un duelo normal, lo cierre, pero yo no puedo cerrar algo que todavía no encuentro. Para mí cerrar eso implicaría matar a mi hijo, a mi hija, ¿no? Entonces, esto nos pone en otra disyuntiva desde el profesional de la salud de decir, ¿cómo vamos a intervenir en una psicoterapia para esta población? No es lo mismo, no se maneja de la misma manera, todos los duelos son distintos y este tiene sus peculiaridades. Entonces, una de las negativas que tiene la población para acudir a la atención psicológica es, me dicen que tengo que cerrar el ciclo y yo no puedo cerrar algo cuando no lo he encontrado. Entonces, esto es bastante interesante porque todos pensaríamos, pues vas al psicólogo, te estás atendiendo, y la verdad es que es algo que se descuida y obviamente pues va a tener consecuencias, ¿no? Y no todos son malas noticias, ¿ok? También se encontró en diversos estudios algo que se llama resiliencia al dolor. En medio del dolor y el caos, entre los colectivos, forman pequeñas sociedades o grupos que les permiten poder salir adelante. O sea, decir, estamos pasando una muy mala situación, pero vamos a formular estrategias para poder sobrellevar esta situación. Entonces comienzan a generar ciertas estrategias de resiliencia en medio del dolor o de una situación tan compleja como lo es esto. Otro de los términos o lo que se logró localizar es los colectivos y sus derechos a la salud. Hay una ley y en esa ley, en el artículo 8, se establece que las víctimas indirectas tienen derecho a recibir salud. ¿Y por qué surge? Muchas familias, la persona que contaba con seguridad social es la que desaparece. Entonces, en automático, se quedan sin el derecho a la salud. Pues sí, bueno, mejor dicho, sin el beneficio de una seguridad social, porque el derecho a la salud lo tenemos todos, con o sin un seguro. Pero desaparece la persona y ellos se quedan en una ambigüedad legal en la cual ya no pueden seguir siendo parte de un seguro social, ¿no? Entonces complica todavía más la situación. Y si esa persona era el principal proveedor de esa familia, pues van a cambiar la estructuración total de los roles de los integrantes. Su economía se va a ver mermada. Entonces tú dices, o compro hoy 1 kilo de frijoles o voy al doctor. Pues me espero yo y compro el kilo de frijoles porque con el kilo de frijoles vamos a comer 10, 5 en la casa y si voy al médico, pues nomás me voy a atender yo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de implicaciones las analizaron, se han estudiado, se han debatido y dicen, tenemos que brindarles atención. Y surgen diferentes instituciones que brindan atención, que ahorita vamos a ver lo siguiente, que también es interesante. Estos son datos de un estudio que se hizo con la Comisión de Atención a Víctimas. Esta Comisión de Atención a Víctimas existe una por cada estado, una. Es decir, supongamos que yo soy de Colotlán,
¿no? Yo soy originaria de Colotlán y mi familiar desapareció en la carretera Colotlán-Guadalajara. Si yo necesito recibir atención jurídica, médica, de la que sea, yo tengo que venir a Guadalajara, porque las instituciones están en Guadalajara. No hay otras instituciones en otros municipios, solo en Guadalajara. Entonces, yo tengo que pagar un pasaje, trasladarme hasta Guadalajara para poder recibir estos servicios de atención, ¿no? Quiero hacer una búsqueda, voy a comisión de búsqueda, pero comisión de búsqueda está hasta Guadalajara. Entonces, cada estado, sí, tiene una comisión de búsqueda, tiene una comisión de atención a víctimas, pero es una para todo el estado. Entonces, o sea, es una buena alternativa, funciona en su medida bajita, ahí está, existe, nada más que sí tendríamos que vislumbrar el ampliar estos servicios, ¿no? La réplica. Entonces, ahí se ve muy chiquito, pero yo me imagino que quien está en línea lo podrá observar mejor. Podemos observar que lo principal o el principal recurso que piden de ayuda en esta comisión es en alimentos. ¿Y en qué consiste el apoyo de alimentos? En que les dan una despensa mensual o cada 2 meses, o que, por ejemplo, cuando realizan alguna búsqueda, con comisión de búsqueda hacen una vinculación y les aportan un pequeño lonche para todo el día y se lleven su lonche y se alimenten y regresen, ¿no? Esa es la aportación, esa es la mayor aportación que solicitan, aunque tienen ahí, por ejemplo, apoyo legal, tienen la cuestión de salud, tienen la cuestión, es la que más piden, es la cuestión de alimento. La de salud es muy baja el índice de participantes o de inscritos que tienen o que les han brindado la atención en salud. Hay otra gráfica, no la puse ahí, pero se las comento, en donde por cada comisión de atención a víctimas, imagínense que solamente de personal médico para atender, solamente hay un médico para esa comisión de atención a víctimas, que recordamos que esa comisión de atención a víctimas es para todo el estado. O sea, pobre médico va a estar bornoteado. O sea, por más profesional que sea y por más que quiera ayudar a la causa, va a terminar con burnout. Es imposible, los recursos físicos, mentales y materiales de la propia institución no van a alcanzar. Entonces, ¿cómo les decimos? Ve y acude a atención, atiende tu salud. Va a decir, créeme que lo que quiero es encontrarlo. Entonces, voy a usar otros recursos porque este es deficiente, una, dos, prefiero aprovechar otros, ¿no? Seguimos. Y pues bueno, aquí vemos, esto es muy interesante porque lo hacen, este estudio lo hacen en 2023, marzo del 2023, mayo me parece, y lo publica en 2024. Entonces, fue un estudio que no alcanzó a entrar ahí en la revisión que hacemos, pero que coincide con todo lo demás. En este estudio, por primera vez de muchos que hemos estado buscando a lo largo de este tiempo, ya nos marca el grupo etario de las víctimas indirectas. Y si nos damos cuenta en el rango de edad, en las mujeres, los dos rangos más altos están en las mujeres de 40 a 59 años y de 60 a 70 y tantos años. Son los más altos. Son esas mujeres las que están buscando o esas mujeres las que están registradas como víctimas indirectas en esta Comisión de Atención a Víctimas. Siguiente. Aquí vemos que con los hombres cambia un poquito. Pero esto se explica muy fácil. Eso tiene una explicación muy lógica. Existe mayor número de hombres desaparecidos que mujeres. Y los rangos de edad en la que desaparecen hombres y mujeres son distintos. Mujeres desaparecen en un rango de edad entre los 15 y 25 años de edad, principalmente. Es donde más alta se encuentra la frecuencia. Y en varones es entre los 25 y 40 años de edad. Cambia. Eso explica que quien busca más son las mujeres. Una parte. Y la otra parte es un rol social. La mujer siempre se va a vincular a una cuestión de cuidado, maternidad, protección. Entonces, por ende, es como decir, mamá te va a buscar, ¿no? Es como cuando necesitamos algo, ¿a quién hablamos primero? Mamá. O sea, es lógico, es un sentido con el que nacemos todos los seres humanos, de decir, oye, y te encuentras a tu papá en casa y ¿dónde está mi mamá? O sea, qué bueno que estás, papá, muchas gracias, pero necesito, este es un problema serio, necesita mamá, ¿no? Entonces, también es una connotación cultural que tenemos, ¿no? ¿Seguimos?
Y pues bueno, ahí que presentamos las principales áreas de deterioro de salud en las víctimas indirectas. Y pues vamos viendo cómo va aumentando pues la cuestión de la salud mental, ¿no? Tenemos problemas ahí de salud mental bastante serios, que obviamente van a detonar en una cuestión de complicaciones y enfermedades crónicas bastante complicadas y costosas para el sistema de salud, porque ahorita a lo mejor nos estamos evitando el gasto, a lo mejor, pero en unos 10 años, 5 años, ¿qué va a pasar con ese gasto público? Yo nada más para recordar, y es algo que muchas veces lo he platicado, es, a ver, Jalisco es uno de los estados a nivel nacional con mayor índice de demencia. Llámese Alzheimer, llámese vascular, el cuerpo cerebral, la que sea. O sea, ustedes tienen, Jalisco tiene lo que 5 estados de la República tienen de demencia, 5, ustedes lo tienen solitos. Jalisco lo tiene solito. Un detonante de la demencia es la depresión, que no se diagnostica y trata a tiempo y puede detonar, ¿no? Porque además Jalisco ya se ha estudiado, se está estudiando un gen que es precursor en que vamos a hacer cosquillitas como el cáncer y puede detonar en algún momento. Entonces, imagínense estas personas originarias de Jalisco con depresión no tratada, ¿qué va a pasar con ellas? Y eso es muy costoso, es una enfermedad extremadamente costosa. Entonces, es algo que se debe atender. ¿Seguimos? Y pues bueno, aquí vemos una autoevaluación del estado de salud de las familiares de personas desaparecidas. En rojo está antes de la desaparición, cómo percibían su salud, qué tan mala la percibían. Y en azul tenemos qué tan mala la perciben después de la desaparición de su familiar. O sea, 228% más. O sea, es abrumador. No es el doble, no es el triple, es 20, 50 veces más mal de lo que percibían su salud antes de la desaparición de su familia. Continuamos. Y pues bueno, aquí tenemos para terminar las principales enfermedades que se diagnostican en las personas o que desarrollan después de la desaparición de su familia. Entonces, pues vemos desde problemas gastrointestinales, cardiovasculares, cuestión mental y emocional, enfermedades metabólicas, reumáticas, articulares, o sea, y por ahí el cáncer anda así, en las de otros anda el cáncer. Entonces, si se dan cuenta, todas son enfermedades crónico-degenerativas y costosas para el sector público y privado, o sea, es costoso. Cada una de esas enfermedades es costoso. ¿Qué estamos haciendo, no? Y pues bueno, como conclusión, lo que veníamos platicando, creo que es importante el estudiar esto, creo que es importante hacer intervención, creo que es importante estudiar cómo vamos a atender esta problemática, cómo les vamos a ayudar. No solamente es, vamos a juntar 20 psicólogos y los vamos a llevar a que les den atención. A ver, deben de recibir una capacitación especial para atender esta población. El médico, el gerontólogo, el enfermero, cualquier personal en el área de la salud debe de recibir una capacitación para poder brindar atención. ¿Por qué? Porque el problema de salud es serio. No es narcotráfico, no vamos a solucionar tampoco desde acá la cuestión de que disminuyan la desaparición forzada, porque no es mi rubro. Yo no soy el Batman de la Secretaría de Seguridad Pública en este momento, pero sí la cuestión de salud, porque está habiendo consecuencias y las tenemos que atender. Eso sería todo. Gracias. Agradecemos a la maestra Maricruz y también desde aquí yo creo que podríamos hacer una reflexión a raíz de lo que ella nos habla. Por una parte es la falta de trabajo empírico que muestre como esa evidencia, ¿no? Nos hace falta como esta parte, desde la antropología le decimos la etnografía, ¿no? Que vayamos directo a la vida de estas personas a conocerlo, ¿no? Entonces ella en esta investigación documental que nos muestra es casi tuvo que estar hurgando ahí para encontrar estas fuentes que al final de cuentas son muy importantes. Y la otra parte es como estos vacíos en la parte institucional, en toda la infraestructura que no hay la atención, ¿no? O sea, cómo vamos a viajar de todos los municipios a recibir una atención que necesitamos, ¿no? Y normalmente las enfermedades de salud mental pues son las que más se dejan de lado, ¿no? Que otras enfermedades. Y también pues dentro de ello la falta de un enfoque destinado a la prevención, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú dices, va a derivar en un cáncer, otras enfermedades que son ya casi va a costar el triple o el cuádruple
que si lo atendemos desde antes con este enfoque de prevención, pues se necesita, ¿no? Pero como todos los mexicanos lo dejamos al último, pero sí es importante. Entonces agradecemos mucho a la maestra Maricruz y antes de continuar me gustaría reiterarles la invitación a que dejen sus comentarios, preguntas o saludos en nuestro chat. Estaremos pues muy contentos de leerlos y escucharlos por este medio. Continuamos con una breve semblanza de nuestro siguiente expositor, que es el doctor Carlos Navarrete. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, con especialidad en los estudios culturales, maestro y doctor en Antropología Social por el CIESA Ciudad de México, con especialidad en Antropología Médica. Fue también estudiante de la licenciatura en Psicología de la UNAM y actualmente realiza una estancia postdoctoral de investigación en el CUCS de la UDG con el proyecto Uso e impacto de las narrativas como constructoras del discurso en torno al VIH, SARS-CoV-2 y viruela símica, similitudes y diferencias percibidas en el occidente de México. También él es miembro de la Red de Producción Horizontal de Conocimiento del CALAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En cuanto a procesos de gestión, se ha desempeñado como coordinador de formación de género en CIEC de la Universidad Nacional Autónoma de México y como subdirector de programas nacionales estratégicos del CONACYT. Sus líneas de investigación se centran en procesos de salud, enfermedad, atención y prevención y cuidados, desde el análisis sociocultural en el tema del VIH-Sida, con diversas poblaciones como lo son las mujeres, hombres y jóvenes. Entre sus ejes temáticos se encuentran el análisis del discurso médico y las masculinidades y salud. Le cedemos la palabra al doctor Carlos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación al seminario. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, vámonos pronto para irnos ya a disfrutar de nuestras vacaciones, ¿no? Y bueno, antes que nada, la siguiente, por favor. Les quiero comentar cómo surge precisamente esta investigación que estoy haciendo. Esto que les estoy presentando el día de hoy es parte de mis hallazgos de mi investigación postdoctoral que llevo hasta el momento. Es el tercer año de la investigación postdoctoral, estoy iniciando el cuarto. Y si bien uno establece todo un protocolo para poder hacer el postdoctorado y demás, cuando estás realmente en campo, como todas las investigaciones, te das cuenta de muchas cuestiones que van saliendo, ¿no? Y entre ellas, pues obviamente, una de las principales cuestiones que me he encontrado a lo largo de estos años, pues es la parte de la violencia que viven las personas que viven con VIH. ¿Y cómo es que surge esta investigación? Pues en realidad llevo ya 12 años investigando la temática del VIH-Sida en diferentes poblaciones, en mujeres y hombres migrantes en el estado de Quintana Roo, en zonas turísticas, en jóvenes que viven con VIH desde el nacimiento en Ciudad de México y pues actualmente en hombres que viven con VIH aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero hay un factor que es fundamental y que se repite en cada una de estas poblaciones, y es precisamente la violencia que se vive dentro de las instituciones de salud por parte del personal médico sanitario que los atiende, ¿no? Y esto sí en realidad es algo que me preocupa porque a más de 40 años de que surgió el primer caso de VIH en nuestro país, las prácticas sociales de estigma, discriminación y exclusión se siguen presentando, a pesar de que ha habido muchos avances en cuestiones médicas, en cuestión de tratamientos antirretrovirales, en que se sabe que actualmente el estar indetectable al VIH cuando se está bajo tratamiento no se transmite el mismo virus, ¿no? Las prácticas sociales y culturales siguen estableciéndose a partir del estigma, la discriminación, la violencia hacia las personas que viven con VIH. Entonces, en ese sentido, pues es importante mencionarles, ¿no? Esta parte. La siguiente, por favor, y entender precisamente que históricamente las personas que viven con VIH se han enfrentado a todos estos procesos, ¿no? La falta de información y sensibilización en la sociedad ha perpetrado la xerofobia y la homofobia en entornos clínicos y comunitarios. En mis investigaciones, pues obviamente, como les menciono, esta parte ha sido integral, ¿no? Y sobre todo, lo que a mí más me preocupa es cómo aquellos que están encargados de salvaguardar la salud, que en teoría deberían de saber toda esta parte, ¿no? Clínica
son los primeros que muchas veces generan este tipo de prácticas, ¿no? Por ello me cuestioné también a partir de entender todo este entramado que nos dejó la pandemia de la COVID-19, en donde los médicos y el personal médico sanitario fue el que recibió el proceso de estigma y discriminación. No sé si recuerdan ustedes, ¿no? Que en el periodo álgido de la pandemia, muchos médicos fueron violentados, fueron rociados con cloro, en algunos casos hasta le quemaron la casa a una enfermera, recuerdo muy bien, ¿no? En alguno de los estados, ¿no? Entonces, en realidad, toda esa carga estigmática que se genera en torno a las enfermedades la vivieron los propios médicos. Entonces yo me pregunté, oye, ¿y esta situación que les hizo enfrentarse, ¿no? La COVID-19 a los médicos que vivieron el estigma, la discriminación, la segregación en carne propia, hizo que cuando terminó la pandemia en realidad también se modificaron sus prácticas en torno a los pacientes con VIH, como en este caso, y desafortunadamente no fue así, ¿no? Entonces uno pensaría que a partir de la experiencia modificarían prácticas y comportamientos, pero en realidad no. La pandemia se acabó, llegaron las vacunas y es importante mencionarlo. Históricamente se ha mencionado que la pandemia del VIH ha sido la pandemia olvidada porque no se han invertido tantos recursos como por ejemplo se invirtió en su momento en la pandemia de la COVID-19, que fue inmediato la búsqueda de una solución de una vacuna, como pues no lo ha sido el VIH, ¿no? Estamos a más de 40 años de que se presentó el primer caso en el mundo y no hay todavía un avance, hasta apenas ahorita están generándose avances en materia de vacuna o prevención, más que nada tratamiento como prevención, ¿no? Pero también hay que entender que precisamente la parte social, debido a que las primeras personas que fueron afectadas por el virus fueron varones homosexuales, pues también tiene una implicación muy directa en que no se haya generado todo este proceso de una búsqueda, ¿no? De atención integral. Eh, entonces, en ese sentido, pues es importante traerlo aquí a colación. Quería ver si realmente toda esta parte, ¿no? Y sobre todo también porque si bien mis investigaciones anteriores las hice en contextos muy distintos, ¿no? En el Caribe mexicano, en una zona turística con hombres y mujeres, en Ciudad de México con niños que viven con VIH desde el nacimiento, a mí lo que me interesaba era ver cómo en una región como lo es el occidente de México y específicamente una ciudad como lo es Guadalajara, que tiene todas las prácticas sociales mediadas por lo religioso todavía hoy en día, desafortunadamente, ¿no? Se generaban todas estas prácticas por parte del personal médico sanitario, ¿no? Para mí fue muy importante cuando yo llegué, uno de mis mayores choques culturales cuando yo llegué a esta ciudad fue percatarme de que en los hospitales públicos y privados, pero sobre todo me sorprendió en los hospitales públicos, muchos de los consultorios médicos tienen imágenes religiosas dentro de los consultorios médicos, a pesar de que precisamente son instituciones públicas en donde sabemos que el Estado es laico. Sin embargo, precisamente, a diferencia de Ciudad de México, a diferencia de Quintana Roo, en donde nunca se me había presentado esta situación, acá en la zona metropolitana de Guadalajara se presenta, ¿no? Entonces, imágenes religiosas de la Virgen de Zapopan, de la Virgen de Guadalupe, de Cristo, en los consultorios médicos de las instituciones públicas de salud. Esto, desde luego, tiene implicaciones en la manera en la cual se percibe también este proceso de atención a la enfermedad y desde luego todas estas prácticas de estigma y discriminación. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Y entonces, pues bueno, ahí Carlos Alberto empezó a hacerse las cuestiones de qué es lo que quiero investigar, ¿no? Para mi estancia postdoctoral. Y pues a partir de los hallazgos, empecé a reconfigurar para esta presentación, hacer la pregunta de cuáles son las formas en las que se manifiesta la violencia institucional que reciben hombres homosexuales o HSH que viven con VIH en las clínicas y hospitales donde reciben atención a la salud y qué efectos tiene dicha violencia en sus trayectorias de atención. Y pues el objetivo general, como buen antropólogo, ¿no? Lo primero que estoy tratando de hacer en toda esta reconfiguración de los hallazgos que de verdad se han disparado tremendamente, pues es describir y analizar todas estas prácticas, ¿no? Describirlas para que cuando se generen todos los documentos, ¿no? De publicación y demás, esperemos que así sea, la gente vea cómo se llevan a cabo este tipo de prácticas, describiéndolas a partir de las propias narrativas de los pacientes, de los propios médicos, y después hacer un análisis entonces a partir de la antropología médica, ¿no? Y de otras teorías para se haga toda esta construcción de conocimiento. La siguiente, por favor. ¿Desde dónde parto? ¿No?
Es importante la siguiente. Otra vez, por favor. ¿Desde dónde parto? Una de las características que precisamente me he percatado a lo largo de estudiar tantos años la temática del VIH, me doy cuenta de que debo de hacerlo desde la perspectiva interseccional, ¿no? ¿Por qué? Porque afortunadamente en los diferentes escenarios donde me he dedicado a investigar esta temática del VIH, encontramos una diversidad de población tremenda, ¿no? Una de las características, por ejemplo, de mi trabajo de maestría en el estado de Quintana Roo es que muchas de las personas que son detectadas con VIH en esta región del país son personas indígenas que migran precisamente de Chiapas, de Tabasco, de la propia península de Yucatán, ¿no? Son originarios de pueblos indígenas, ¿no? Y que se enfrentan a situaciones precisamente de doble estigma y doble discriminación por el hecho de vivir con VIH y por el hecho de ser indígenas. Y si son mujeres, pues una tercera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me empecé a darme cuenta de que era necesario encontrar toda esta relación entre la raza, la clase, el género, ¿no? Y todos estos componentes que la interseccionalidad marca, ¿no? Entonces, no podemos analizar los procesos de salud, enfermedad, de atención si no entendemos lo importante que es la parte de la interseccionalidad, cómo se establecen todas estas relaciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que empiezo a hacer mi apartado teórico metodológico, la siguiente por favor, y desde luego para esta exposición, pues obviamente, ¿no? Lo he tratado ya constantemente, pero abordo desde el concepto de violencia de Rita Segato, ¿no? Entendido que la violencia no debe interpretarse como un acto aislado y patológico, sino como una herramienta de poder que busca reafirmar jerarquías, órdenes sociales. Según Segato, la violencia es un lenguaje político que comunica y reproduce relaciones de dominación. Ahí son algunos de los periódicos, ¿no? De hace 40 años, cuando empezaba la pandemia del VIH, ¿no? Y si hay algo que precisamente me he dado cuenta, es que muchos de estos discursos de estigma y discriminación fueron establecidos por el propio personal médico, ¿no? El propio personal médico al inicio de la pandemia del VIH fue el que dijo que era un cáncer gay, fue el cáncer rosa, ¿no? Eh, y desde luego las prácticas de estigma y discriminación en los principios de la pandemia del VIH, muchos médicos y personal médico sanitario se negaba a atender a pacientes con VIH, ¿no? Entonces los dejaban morir dentro de los propios hospitales porque no querían ni siquiera meter la comida, porque no se sabía según la manera en la cual se podía transmitir el VIH. Pero lo más importante es que cuando se supo precisamente que lo que causaba el SIDA en esos entonces era un virus, que la única manera de poder contraerlo era a partir de transfusión sanguínea, compartir jeringuillas, ¿no? En el caso de los drogadictos y relaciones sexuales sin protección, aún así el personal médico seguía teniendo este tipo de prácticas de estigma y discriminación y no quería atender a los pacientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, darme cuenta y darnos cuenta de que en realidad muchas de estas prácticas y estos discursos se establecieron por el propio personal médico sanitario, sí nos hace cuestionarnos todo ese poder que se establece desde el modelo médico hegemónico y que Eduardo Menéndez lo ha establecido desde sus propias posturas, ¿no? Desde hace ya bastantes años, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la práctica médica en donde se establecen todos estos discursos y que siguen permeando todavía hoy en día. Estos periódicos son de hace 40 años, pero en realidad las prácticas médicas, al menos en ciertos espacios, ahorita vamos a ver, se siguen perpetrando, ¿no? La siguiente, por favor. Y pues obviamente también siguiendo con este aparato teórico, pues también me establezco dentro de las pedagogías de la crueldad, ¿no? Y también de Segato, precisamente, ¿no? Introduce el concepto de la pedagogía de la crueldad, donde la violencia actúa como mecanismos para deshumanizar a las víctimas y naturalizar la subordinación. Esta pedagogía crea un sistema de aprendizaje colectivo que legitima la violencia como medio de control social y refuerza las jerarquías de poder. Es bien interesante ver cómo precisamente dentro de la propia enseñanza de la práctica médica, muchas de estas pedagogías de la violencia hacia pacientes en diversas enfermedades, pero sobre todo pacientes como que viven con VIH, por ejemplo, o actualmente también, por ejemplo, con la viruela símica, ¿no? Reciben mucha más violencia que cualquier otro tipo de pacientes, ¿no? Preguntémonos por qué una persona que vive con cáncer no se estigmatiza de la misma manera. No significa que no hay estigmas, ¿no? Pero no son los mismos estigmas, no tienen el mismo significado y la misma representación social esos estigmas para alguien que vive con VIH. Una persona que vive con diabetes mellitus, ¿no? Puede decir vivo con diabetes mellitus sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, todavía hoy en día
el decir que se vive con VIH sigue teniendo toda una construcción y esas pedagogías de la crueldad desafortunadamente también se transmiten dentro de la propia práctica médica, ¿no? Entonces es interesante ver cómo se establece cada uno de estos procesos, ¿no? La siguiente, por favor. Y también, al ser una población subalterna, ¿no? Que en donde precisamente se dan la mayor parte de los casos todavía en nuestro país, porque ojo, hablar de VIH también en cuestión de número de casos, necesitamos remitirnos también a cada contexto específico. Por ejemplo, si nos vamos al África subsahariana, las personas más afectadas en estas regiones del mundo son mujeres, no son ni siquiera hombres, ¿no? Porque precisamente estas condiciones sociales de acceso a la salud están muy precarizadas. En cambio, si nos venimos acá a México, todavía una de las poblaciones que todavía siguen siendo afectadas en mayor número, pues son HSH o varones homosexuales que se definen como homosexuales. Entonces, esto tiene como resultado que las violencias también, ¿no? Como lo menciona también Segato, sean parte de la expresión del patriarcado, ¿no? Es increíble ver cómo todavía muchos médicos, ¿no? Y ahorita vamos a ahondar en eso, siguen teniendo estos discursos y estas prácticas de estigma, discriminación homofóbica hacia personas que viven con VIH y llegan por primera vez a la consulta en medicina familiar, ¿no? Entonces, en realidad es esta parte de cómo opera el patriarcado, porque pues no sería lo mismo si a lo mejor hubiera afectado el VIH desde un inicio tanto a hombres como mujeres, les aseguro que de verdad, ¿no? No sería la misma parte de el estigma y la discriminación y la violencia que se vive. Aunado además a que precisamente como el VIH se transmite vía sexual, entra en toda una construcción de cargas morales, ¿no? En torno al ejercicio de la sexualidad, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? Cuando nos vamos hacia la literatura, vemos que muchas de los discursos que se establecían al inicio de la pandemia decía que era el castigo divino por las prácticas sodomitas que llevaban a cabo los hombres que tenían sexo con otros hombres, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo operan todas estas cuestiones, ¿no? La siguiente, por favor. Y pues también entender que la violencia es estructural, como lo menciona Rita Segato, ¿no? Es históricamente construida, lo vemos a partir desde que inició la pandemia del VIH hace más de 40 años, ¿no? Y se trata de una conducta, no se trata de una conducta natural, sino de una práctica social aprendida y legitimada por estas estructuras, ¿no? Cuando el médico decide violentar al paciente que vive con VIH y, por ejemplo, nada más para que se den cuenta, en una ocasión me tocó ver, ¿no? Como un residente de medicina interna tenía prácticas violentas hacia personas que vivían con VIH y estaba educando a sus propios residentes ya en formación, ¿no? Sus R1 y sus R2, ¿no? Entonces, imagínense si así se enseña también la profesión médica, las consecuencias que esto va a tener, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, también parto de la cuestión teórica de la relación médico-paciente. Sabemos muy bien que si hay una relación médico-paciente adecuada en donde se le ponga atención, en donde se humaniza la práctica médica, ¿no? Va a tener como resultado que el paciente también tenga procesos de adherencia y lleve a cabo también cuestiones de atención a sus padecimientos de manera adecuada. Cuando la relación médico-paciente no se establece desde la violencia y la hostilidad, en personas que viven con VIH ha sido un factor determinante para que decidan continuar o no con la atención médica precisamente a su tratamiento. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un paciente que vive con VIH y que ya está desarrollando SIDA, ¿no? Y le preguntamos, ¿por qué no fuiste al médico? Dice, es que sí fui al médico, pero me violentaron tanto que pues ya me dio miedo regresar a la consulta, ¿no? Entonces, esto es importante también entenderlo, ¿no? Cómo afecta la relación médico-paciente a todos estos procesos. La siguiente, por favor. La investigación que estoy realizando hasta el momento, pues se realizó a través del enfoque cualitativo, utilizando entrevistas semiestructuradas con pacientes y profesionales de la salud. Este método permite comprender a profundidad las experiencias vividas y las percepciones sobre la violencia en el acceso a la atención médica, ¿no? Se estableció también el uso de narrativas del padecer y narrativas en torno al VIH por parte del personal médico sanitario. Ahí me auxilio de esos autores y esas autoras. Hasta el momento se han entrevistado, hasta en estos 3 años, ¿no? He entrevistado a 16 varones que viven con VIH y se atienden dentro de hospitales del IMSS, el Hospital General de Occidente, el Hospital Civil de Guadalajara y el ISSSTE y unos otros más en Coesida, ¿no?
Se han audiograbado las entrevistas, la siguiente por favor, y se ha transcrito todas las entrevistas hasta el momento en Atlas-T para establecer todas estas categorías y todo esto que establecemos, ¿no? Se ha acompañado a consultas también, eso es importante, ¿no? El acompañamiento a consultas para ver cómo es la atención, para ver cómo se establecen los discursos por parte del personal médico sanitario. Afortunadamente, sí, hay que reconocer, no todos los médicos y todas las médicas son violentos, ¿no? Pero también eso depende de la formación que tengan. Por ejemplo, un médico que se ha especializado en infectología entiende muy bien todos estos procesos y en muchos de los casos lo lleva a cabo como una buena práctica y entiende muy bien y va más allá de ver cuáles son los niveles de CD4 y carga viral de los pacientes, ¿no? Pero desafortunadamente en otras especialidades las prácticas de violencia se siguen estableciendo, ¿no? Entonces, por eso es importante acompañarlos a sus consultas para ver cómo se establecen y demás, ¿no? Todo este tipo de prácticas y discursos. Se estableció es importante también mencionar que he establecido una producción horizontal de conocimiento en donde se entrega la interpretación que yo hago de toda esa información a cada uno de estos participantes para que ellos me digan si todo lo que yo estoy escribiendo ahí y cómo yo lo estoy interpretando es adecuada, con la finalidad de no cometer tantos sesgos también, ¿no? Porque desde luego es importante realizarlo, esta construcción en conjunto. He realizado voluntariado también en Checos AC como forma de incidencia social para retribuir también socialmente el que ellos me ayudaran a poder contactar con personas que viven con VIH, ¿no? Entonces, pues estoy ahí haciendo prácticas de voluntariado, ¿no? Y pues bueno, acudiendo a ayudar en cierto tipo de situaciones que se generan, ¿no? Y pues bueno, he también realizado entrevistas a 15 médicos, de los cuales 5 son infectólogos, 2 internistas, un neumólogo, un otorrino y 3 de medicina familiar, así como un oftalmólogo, para ver precisamente cuál es la visión que tienen en torno al VIH. ¿Los discursos cambian? Sí, desde luego cambian. Y eso tiene que ver mucho por la especialidad médica, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí les traigo, y sí es importante, nada más porque quiero que vean, ¿no? Estos extractos, la siguiente, por favor. No, creo que se fue a ver, no, sí, adelante, hallazgos, pero más, a ver, ahí está. Estos extractos que traigo aquí son experiencias de algunos de los pacientes y nada más quiero que vean cómo opera, ¿no? Esto lo hice obviamente cuando lo transcribí, cuando hice la entrevista. Este fue de los primeros participantes que tuve. El 22 de mayo de este año acudí al Hospital General de Zona 110, turno matutino del área de cirugía, con el fin de iniciar protocolo para una colicistectomía por piedras en la vesícula. Me tocaba posar con el doctor Carvajal, así que esperé mi turno. Sin embargo, a pocos minutos llega otro paciente a tocar la puerta y empieza a revisarlo sin respetar mi turno. Pasó otro paciente más que había llegado mucho después que yo. Cuando le cuestioné por qué no me atendía, inmediatamente su respuesta fue, así enfrente de todos. Y esto lo dijo enfrente de todos los pacientes, ¿no? No respetó la confidencialidad del diagnóstico con pacientes y con otros personales ahí. Pues ya sabemos que tienes SIDA y que te vas a morir más pronto. La verdad, no sé quién te vaya a operar porque a los compañeros se les frunce. No te van a querer ni tocar porque nosotros hacemos nudos y al hacer nudos se rompen los guantes. De seguro has de ser bien Willow Pigeon. Así. Todos esos comentarios los hizo a pesar de que llevaba mis estudios en donde se confirmaba que soy indetectable y en donde mi infectólogo establece que no existe ningún problema para realizar la cirugía. No solo me sentí discriminado y señalado, sino que a pesar de no saber nada acerca de mi vida, se atrevió a hacer juicios de valor hacia mi persona, además de no respetar la confidencialidad de mi estado de salud. Pues todo eso lo dijo enfrente de todos los pacientes. He recibido apoyo de ONGs y he metido mi queja al órgano interno de control, en donde espero realmente tomen cartas en el asunto y lo sancionen. Omar, 30 años. Imagínense lo que es no tener ética médica. Rompió tantos protocolos como no tiene idea. Un médico, ¿no? Gastroenterólogo del IMSS, ¿no? Y es interesante ver cómo la mayor parte de los procesos de violencia que viven los pacientes con VIH se dan más en el IMSS que cualquier otra institución, ¿no? Ahí, ojo, hay que indagar todavía más a profundidad, ¿no? Perdón. La siguiente, por favor. Miren, este es otro de los casos que la verdad sí quiero traerlo también, ¿no?
Yo soy de la comunidad que se llama San Felipe de los Límites de Nayarit y Jalisco, allá arriba en la sierra, y créeme, el ser maricón en una comunidad tan pequeña no es lo mejor del mundo. Por eso, en cuanto pude, me vine a Guadalajara. Tenía 15 años, llego a esta casa con unos amigos y de comunidades aledañas, pero no sabían que yo era gay. Allá en el pueblo no puedes escoger porque todo se sabe, entonces pues yo me vine para acá para poder ser quien realmente soy, ¿no? Pero era muy chico y no sabía muchas cosas, pues empecé a acostarme con hombres por dinero porque no tenía ni para comer. Yo solo sabía que ser gay era un pecado, porque es algo que siempre decían mis papás y en el pueblo, pero no más. Logré entrar a la prepa y ahí nos dan seguro para estudiantes. Cuando terminé la prepa me empecé a enfermar mucho y fui a consulta. Llegué al hospital con neumonía y me internaron. Entre todo mi malestar, recuerdo que el doctor que me atendió me dijo, sin ningún tacto, es que tienes SIDA y a lo mejor te vas a morir porque tus defensas están muy bajas. Me quedé en shock. Recuerdo muy bien que me pusieron en un cuartito a mí solo y los médicos y las enfermeras solo llegaban hasta la puerta, pero no me tocaban y si lo hacían rápido. Cuando me pusieron la sonda para suero, me lastimaron porque no me la ponían bien y escuché a las enfermeras reírse de mí como el indio con SIDA. Para ser sincero, me dolió más lo de indio que lo del SIDA, porque muchas experiencias en mi vida de discriminación habían sido hasta ese momento por ser birrárica. Afortunadamente salí de ese episodio en donde sí sentía que me iba a morir, pero que pasar muy solo todo este proceso, ¿no? Entonces vean cómo se llevan a cabo las prácticas. Es increíble, ¿no? Que son los encargados los que saben y son los primeros en tener este tipo de prácticas. La siguiente. Y lo más increíble es que estas prácticas no solamente se quedan, la siguiente, por favor, no se quedan únicamente en el discurso. Y esto de verdad sí me generó un conflicto tremendo, porque estos son algunos ejemplos que les traigo de los expedientes que tuve la oportunidad de tener en mis manos, expedientes de pacientes con VIH. Y el ver que las prácticas no solamente son discursivas, sino que también hay un registro de esas prácticas. Y es tremendo, nada más para que vean. Este fue del año 2000, fíjense. Perdonen la letra del médico, yo sé que es difícil de entender. Paciente masculino, 30 años, refiere diarrea de más de un mes, pérdida de peso, tos de más de 15 días y fiebre constante durante el día, que fluctúa durante el día. No alergias, bla, bla, bla. Pero abajo, fíjense. Refiere prácticas sodomitas con otros varones. Prácticas sodomitas. Tremendo. Y en el expediente clínico que lo va a ver otro compañero que a lo mejor no, y que es algo que si lo requieren legalmente, ahí lo pueden atorar. Pero ¿saben qué? No es la única. La siguiente, por favor. Esta es otra, fíjense. Ay, no, sí me da. Lo del 2008. Paciente masculino, 25 años, originario de Chiapas, de oficio camarista, ante el interrogatorio para la historia clínica menciona prácticas sexuales antinaturales. Con varones. Se presentó a consulta refiriendo problemas para respirar, fiebre, a la exploración, se aprecian fluidos, bla, bla, bla. Se refiere a servicio de infectología para su tratamiento y control del SIDA, ni siquiera del VIH. O sea, no está utilizando la terminología correcta. Son notas médicas de expediente. La siguiente. Y por Dios. Fíjense, este es del 2015. Paciente de sexo homosexual. Refiere tener prácticas sexuales de riesgo con otros homosexuales, ingresa a urgencias con dificultades en el proceso respiratorio, temperatura, bla, 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 ¿no? Los laboratorios confirman positivo a VIH y sífilis, teletórax confirma neumonía. Se ingresa a servicio de infectología para su tratamiento inicio antirretroviral. Se solicita consulta con infectología para inicio de tratamiento para el SIDA también, ¿no? Hasta donde yo sé, nada más hay sexo masculino y femenino, ¿no? Al menos de que el médico haya descubierto el sexo homosexual en la consulta, ¿no? Pero vean cómo precisamente, ante todo, lo primero que sale en las notas es la práctica sexual, ¿no? Lo antinatural, ¿no? Lo sodomita, y estos se quedan cortos. De verdad que hay unos expedientes que yo sí me quedé como que en choque, porque de verdad haciendo en la nota médica, y eso es bien, bien, bien tremendo, en la nota médica, haciendo notas médicas en torno a la vida del paciente como si realmente, ¿no? Y hasta, de verdad, a mí me sorprendió porque en otra conferencia que di sobre precisamente análisis de archivo médico de pacientes con VIH, no lo traje aquí, pero
las palabras que más se utilizaron en los expedientes era maricón, sidoso y una serie de palabras que uno se cuestiona, ¿cómo es posible que un médico, una médica, puedan tener este tipo en el expediente clínico? Imagínense si esto llega precisamente con una orden judicial, denos el expediente clínico de este paciente, ahí se los atoran, ¿no? Sabemos que para poder acudir al expediente clínico es, ¿no? La siguiente, por favor. Perdón, es que sí me sorprende, ¿no? Porque como vemos, las prácticas no solamente se dan a partir de lo verbal, ¿no? Sino también se generan en el expediente clínico. Y este es un comentario que me hizo uno de los médicos. Desafortunadamente, muchos de mis colegas de medicina familiar siguen teniendo prejuicios muy fuertes respecto a la diversidad sexual, ya que muchos de ellos vienen de familias muy conservadoras y sus ideas en torno a la diversidad sexual son peyorativas. Suena raro y hasta cierto punto incongruente porque se supone que somos personas de ciencia y nuestro deber es atender a todas las personas sin importar su clase, género, raza u orientación sexual. Sin embargo, muchas veces puede más la ideología religiosa. También creo que es importante decir que en realidad, si no tuviste una formación en temáticas de enfermedades infectocontagiosas, tal vez mi visión sería distinta, aunado a que el contar con formación humana y empática es primordial. En mi caso, tuve un doctor muy bueno en mi materia de clínica de infectología en mi formación, lo que me hizo querer especializarme en infectología. Pero muchos de mis colegas tienen eh, profesores, perdón, que no son buenos, y si ya traen prejuicios respecto al VIH y la diversidad sexual, pues es casi seguro que cuando ejercen lo hacen desde la ignorancia y no desde la ética médica. Porque como mencionas, es bien sabido, hasta por nosotros, que los mayores casos de denuncias por malas prácticas y atención a pacientes con VIH se dan en medicina familiar. Y sí es cierto, la mayor parte de los entrevistados que yo tengo tuvieron alguna situación de violencia con el médico familiar. Y es el que precisamente refiere a segundo nivel para iniciar tratamiento. Entonces, es importante entender cómo precisamente si en primer nivel se viven situaciones de violencia por el hecho de vivir con VIH, el paciente va a tener precisamente esa visión ya sesgada, ¿no? Y va a influir bastante en el proceso de atención a la salud. Y es importante mencionarlo, la mayor parte de los casos de violencia, estigma y discriminación se dan en el IMSS, cosa que no sucede en el Hospital Civil de Guadalajara. Pero esto también tiene mucho que ver con que el Hospital Civil de Guadalajara o, por ejemplo, el INER en el Ciudad de México, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, o el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas y Nutrición, tienen clínicas especializadas para pacientes con VIH. Entonces, el personal está más sensibilizado, ¿no? Está más enfocado precisamente a dar una atención médica de calidad sin importar precisamente si se vive con VIH, si se es homosexual, en fin, ¿no? Esas partes quedan alejadas, pero situaciones como la que se vive en el IMSS, que es donde se atiende la mayor parte de la población, es lo preocupante, porque si un médico tiene este tipo de prácticas con un paciente, seguramente lo va a seguir teniendo con todos los demás pacientes que le lleguen con VIH. Entonces, ¿desde dónde se está trabajando precisamente este tipo de situaciones, ¿no? La siguiente, por favor. La violencia institucional se refiere a la falta de atención y respeto hacia los derechos de las personas que viven con VIH, ¿no? En las instalaciones de salud. Y desafortunadamente es algo que se está presentando en este momento. ¿Cuánto tiempo me queda? Porque todavía me queda. Perfecto. ¿No? Entonces, es importante entender cómo opera. Y también es bien importante porque desafortunadamente cuando yo hice la investigación para maestría, el poder acceder a los espacios médicos en ese momento para mí fue imposible prácticamente, porque precisamente era el antropólogo que iba a ir a ver cómo se llevaban a cabo las prácticas médicas, ¿no? Entonces, pues a qué persona le gusta que lo anden analizando su trabajo y que evidencien sobre todo el tipo de violencia que se vive por parte de ellos mismos hacia pacientes específicamente con VIH, ¿no? Entonces, en ese sentido, en todas las regiones se da la violencia hacia personas que viven con VIH, ¿no? Y es importante mencionarlo, pero específicamente aquí en Guadalajara, si hay algo que me he topado también que los médicos mencionan, yo creo que es esta parte de lo religioso, ¿no? De verdad, muchos médicos siguen siendo, como lo mencionó el colega, ¿no? Eh, Vienen de estos contextos de religiosidad, de derecha, ¿no? En donde las familias, pues desafortunadamente tenían este tipo de prácticas de exclusión y desafortunadamente lo llevan a la práctica clínica, cosa que no debería
ser, pero que sin embargo sucede, ¿no? Y cuando nosotros analizamos también precisamente la violencia que se vive por especialidades, yo creo que esta investigación me daría para mucho, de verdad, ¿no? Porque los discursos que se establecen por cuestión de especialidad sí van a cambiar bastante, de verdad. O sea, a pesar de que es el gremio médico, la especialidad hace que la visión sea muy distinta y que también la manera precisamente de hacer el proceso de atención a las enfermedades asociadas al VIH también sea muy distinta, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en el caso del Instituto Mexicano de Seguro Social, no es que haya una clínica especializada como tal de VIH en la mayoría de los hospitales, ¿no? Entonces, cuando tú mandas a un paciente que vive con VIH a alguna otra especialidad, inmediatamente, pues obviamente ven el expediente y muchas de esas prácticas de violencia, pues inmediatamente es de no te puedo operar, no te quiero operar, no es posible, no hay tiempo, no hay espacio hasta quién sabe cuándo, ¿no? Y para desligarse completamente de todo ese proceso. O mucho de lo que mencionan también los pacientes es que inmediatamente lo que les piden es la carga viral, ¿no? Y los CD4, ¿no? Para ver si no están en riesgo ellos de poder infectarse en el procedimiento médico, ¿no? A pesar de que hay protocolos precisamente de que para poder manejar, ¿no? Cierto tipo de situaciones, ¿no? Entonces, como vemos, en realidad toda esta parte de la violencia institucional se va, ¿cómo se llama? Pues componiendo de múltiples dimensiones, de múltiples discursos y de múltiples prácticas. Aquí lo interesante es por qué, a pesar de que hay registros, hay denuncias, no se lleva a cabo también una sanción por parte de las instituciones. Y eso sí es tremendo, ¿no? Porque muchos de los pacientes no saben que el poner, por ejemplo, la denuncia en el IMSS, en el kiosco de orientación y atención al derechohabiente, no va a tener ningún efecto. Si realmente quiere alguien el que su denuncia prosiga, tiene que ir directamente a órgano interno de control y muchos pacientes no lo saben. Entonces creen que acudir al módulo de atención al derechohabiente es más que suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante preguntarnos y cuestionar cómo precisamente todas estas prácticas que se normalizan, se reproducen de manera constante en cierto tipo de pacientes, van a seguir estableciéndose y cómo sobre todo no hay una sanción, ¿no? En muchos de los casos, la única sanción que les ponen a muchos de estos médicos nada más es moverlos de unidad médica familiar y nada más. O sea, como si el moverlos de unidad médica familiar evitara que se llevaran a cabo todos estos procesos de estigma y discriminación ahora en la nueva unidad médica, ¿no? Uno de los pacientes también mencionó que según el IMSS le había dado respuesta y que le habían dado de baja al médico que lo violentó y cuando entra a la página del IMSS encuentra todavía ahí con fecha reciente que sigue ejerciendo dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿no? Entonces pareciera ser que en realidad tampoco a las instituciones les importa el que se estén generando procesos de violencia por parte de su personal médico sanitario y pues en realidad los pacientes son los que sufren de toda esta situación. Pues hasta ahí. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos y yo creo que ahora sí se va a poner buena la discusión. Nos dio muchos elementos y yo quisiera aquí resaltar algunas cosas para que ustedes las tomen como sugerencias posibles para el debate o sus preguntas. Una de ellas que me llama la atención esta cuestión de la interseccionalidad o también de la interfaz, ¿no? Entonces, en su estudio él se ve muy cómo aborda estas dimensiones también desde los propios médicos, pero también desde la experiencia personal, desde las distintas regiones del país en las que él ha estado y ya le han permitido como tener esta visión más holística, ¿no? Otra perspectiva diferente que a lo mejor nosotros no la percibimos porque yo, por ejemplo, tengo mucho tiempo viviendo aquí, entonces es de sumo valor encontrar eso. También cuando habla de esta importancia de hacer trabajos desde la horizontalidad, es muy importante porque es importante que nuestros colaboradores conozcan lo que escribimos de ellos, cómo los observamos y los interpretamos. Entonces, normalmente, ya cuando nosotros llegamos a hacer una interpretación de una entrevista o un acercamiento que hacemos, ya tiene esa interpretación de otra interpretación. Entonces, es muy importante esta parte de la horizontalidad, que aunque a veces trabajamos con grupos vulnerables, es complicado, pero es muy interesante como lo narra el doctor Carlos, ¿no? Y otra parte interesante también es esta idea de la reproducción, ¿no? Cómo se da desde las escuelas, que lo hemos venido hablando desde el inicio del seminario con la doctora Ginia, que todo inicia también desde la enseñanza, ¿no? Entonces, si estos doctores aprenden
cómo empieza a normalizarse toda esta violencia desde que ellos están aprendiendo, pues es normal que se reproduzca esto, ¿no? Entonces, afortunadamente ya hemos tenido aquí participaciones de algunos médicos que han hecho estas campañas, ¿verdad?, de concientización y ha sido como una parte de una labor importante. Entonces, es muy interesante que en este conversatorio que es interdisciplinar hemos podido como ir vinculando un poquito estas áreas, ¿no?, de lo social y de las ciencias de la salud y creo que se ha dado de una manera interesante, ¿no? Entonces, agradecemos nuevamente a todos los ponentes del día de hoy sus participaciones. Creo que los conocimientos, experiencias de vidas que nos han hecho el favor de compartir nutren el saber de distintas disciplinas, principalmente relacionadas con el área de las ciencias de la salud y las ciencias sociales, pensadas estas como disciplinas que convergen íntimamente tanto en lo social como en lo individual. Así que quiero invitar a los participantes presentes y los que nos sintonizan que hagan llegar sus valiosos comentarios a nuestros ponentes. Les cedemos las palabras, no sin antes recordarles que contamos con 30 minutos para sus preguntas y comentarios. Gracias. Hola, bueno, pues adelante, ¿dónde hay preguntas? Muy bien, entonces, bueno, me voy así, sería Rocío, luego Lina, luego Sara y enseguida Sandra. Bueno, gracias. Los dos temas muy interesantes. Bueno, tengo más como fresco el que nos acaba de compartir el doctor Carlos, que tiene mucho que ver también con mi área. Yo soy médico. Perdón por todo lo que dijo de mis colegas, pero es completamente cierto. Esta cuestión que acaba de decir de por qué, aun cuando se denuncia no pasa nada. La doctora Gina me acaba de invitar y estuvimos en la FIL viendo a Rita Segato precisamente, y ella dijo algo muy relacionado con lo que dice. A la víctima se le juzga desde el escalón, ¿sí? Y viéndolo hacia abajo. Y el victimario está con sus iguales. Por eso las consecuencias no son lo que se podría percibir como algo de justicia, porque ese que juzga también dice, no, capaz de que también me va a tocar a mí, no, mejor soy suavecito porque igual cuando a mí me denuncien, ¿no? En vez de cambiar la conducta. ¿No? Efectivamente, el cambiarlo de hospital no va a cambiar la conducta y lo importante es hacer que reflexionen. Y ahí es donde entra la bioética, que es lo que le decía a la doctora Gina, ¿no? Tan importante, ¿sí? Que reconozcan esa parte. Me llamó mucho la atención que decía es que a mí me tocó un buen médico, un buen profesor en infectología, y yo me pregunto, ¿y el maestro de bioética qué? ¿No? Sí, entonces, híjole, pues ahí también un gran trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Y qué bueno que habemos algunos médicos que aquí estamos. Bien, muchas gracias. Acá ahí vamos con otra doctora, otra médica. Hola, buenas noches. Pues gracias por compartirnos tu trabajo, tu experiencia. Debo confesar que al principio me mostré escéptica respecto a lo que decías. Sin embargo, pues porque yo estoy en un contexto diferente en el Hospital Civil Juan y Menchaca, que se caracteriza por el humanismo, por el respeto, me consta. Entonces, me costó trabajo creerte, pero sin embargo, sí, el seguro social es otro contexto, es otro ambiente. Y me hiciste recordar en el internado que yo lo hice en la Clínica 45 en el Ayala, y sí había médicos hostiles, vaya, médicos irrespetuosos, y sí, también el ambiente cambia porque la población es distinta, es clase trabajadora y acá pues es población abierta, gente muy, muy sencilla, muy, muy humilde y muy noble también. Y en el seguro, pues como que se hace un vicio, ¿verdad? Entre por mí tragas y que es el lema, en lugar de seguridad y salubridad, debería de ser por mí tragas, ¿verdad? O sea, es el lema de los pacientes, desafortunadamente, ¿verdad? Entonces sí se hace una guerra. Y mi comentario va más que en la formación, porque en mi trabajo de campo yo también ya estoy entrevistando médicos y más que la formación de la institucional o educativa, viene mucho desde casa,
viene desde casa la formación de los padres del médico, el enfoque que le dan y la forma en que ellos solucionan sus problemas con la relación médico-paciente. Entonces, como que viene de ahí, tres médicos han coincidido con eso y viene mucho desde ahí porque podemos fomentarle, yo que tengo contacto con pasantes y todo eso, y no, ellos van a seguir en su misma línea ay, soy de ciencia y ignorante, etcétera, ¿verdad? Idiático, bla, 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 y no me quiere hacer caso. En cambio, cuando se tiene en casa un enfoque humanista, pues sí cambia significativamente el trato que le va a dar un médico a sus pacientes. Entonces, ay, pues sería muy lindo que se seleccionaran a los aspirantes para estudiar medicina desde ahí. Así como se hace un examen de talento en Quad, que se haga un examen de humanismo, ¿verdad? Para entrar a estudiar medicina. Pero bueno, se vale soñar. Muchas gracias por permitirme compartirles mi experiencia. Buenas noches. Es una pregunta para el doctor Carlos Alberto. Me llama la atención, bueno, no sé si escuché bien, pero me llamó mucho la atención cuando comentaste que había una gran incidencia de pacientes con VIH en comunidades indígenas y no sé si entendí que había más incidencia en comunidades indígenas migrantes o dentro de su población y por qué, si pudieras tú ayudarme con esta duda, ¿por qué hay tanta incidencia en comunidades indígenas con pacientes con VIH? Pues mira, esto lo ha estudiado bastante bien la doctora Patricia Ponce, por ejemplo, el doctor Guillermo Núñez Noriega, que son especialistas en temáticas de VIH en comunidad indígena. Hay mayor incidencia porque desafortunadamente no tienen acceso a los servicios médicos. Muchos de los pobladores de comunidades indígenas migran a grandes ciudades o a Estados Unidos y desafortunadamente en el proceso de migración es donde adquieren el virus y no lo saben, ¿no? Entonces, cuando hacen los procesos de retorno, desafortunadamente ya vienen con el virus del VIH y lo más tremendo de todo es que muchos de esos migrantes tienen, por ejemplo, esposa o pareja en su comunidad de origen y entonces empieza ahí la problemática de la transmisión también hacia las parejas, ¿no? Y tiene como resultado también que los hijos que se tienen ya posteriormente al proceso de infección, pues también desafortunadamente nazcan con VIH, ¿no? Entonces, al no tener servicios de salud donde les puedan detectar a tiempo, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que muchas de estas comunidades, el hospital más cercano está a 5 horas de camino, ¿no? En carro, si bien les va, tienen que bajar muchas veces a las cabeceras municipales y aunado a que en muchas de las ocasiones en los hospitales o clínicas no cuentan con reactivos para poder aplicar las pruebas de detección de VIH, ¿no? De anticuerpos de VIH, pues entonces en realidad están en una vulnerabilidad constante, ¿no? Entonces, desafortunadamente, se les detecta ya cuando están teniendo enfermedades asociadas ya al proceso de SIDA, ¿no? Y pues desafortunadamente ya llegan en estados bastante críticos a los servicios de internamiento de los hospitales y es cuando, ¿no? Pero es esta parte de cómo precisamente es ahora sí que multidimensional, ¿no? El no contar con servicios de salud, el también la parte de la cultura, eso es bien importante, ¿no? A mí me tocó muchas veces ahí en Playa del Carmen, Quintana Roo, cuando les ofrecía las pruebas de detección de VIH, tanto hombres como mujeres. Las mujeres siempre me decían, pues es que yo nada más tengo relaciones con mi esposo. Y entonces yo les decía, sí, pero su esposo con cuántas relaciones, con cuántas otras personas tiene. Y entonces se quedaban así, porque saben muchas veces de las prácticas que tienen los maridos. Y entonces me decían, ah, no, sí, házmela, ¿no? Y en cambio con los varones, pues siempre me decían, no, pues es que eso nada más les da a los maricones, así literal, ¿no? Eh, Y a pesar de que precisamente hay, ellos mismos tienen prácticas sexuales con otros varones, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la parte de la cultura es un factor primordial para que la incidencia sea mayor en grupos indígenas, ¿no? Y si a eso le aumentas precisamente que cuando acuden a los servicios médicos, si no hablan castellano, ¿no? Pues desde luego también no todos tienen la fortuna de tener un traductor también en la consulta, ¿no? Entonces, son procesos de violencia estructural, ¿no? Que van haciendo que en las comunidades indígenas, desafortunadamente, haya aumentado cada vez más los casos de VIH,
¿no? Y aunado a eso también, pues desafortunadamente muchos de estos procesos, pues también se llevan a cabo desafortunadamente porque la gente, ¿no? También sigue teniendo muchas resistencias en torno y también desconocimiento, también es muy cierto. Desconocimiento a lo que es el VIH, al ejercicio de las prácticas sexuales, ¿no? Responsables. Y bueno, si nos vamos a la cuestión de las mujeres, muchas veces las mujeres de comunidades indígenas, cuando saben que los maridos han tenido otro tipo de relaciones extramaritales, y les exigen a los maridos el uso del condón, ellas son violentadas y se pone en duda también muchas veces su honra de ellas, ¿no? Porque ¿por qué me estás pidiendo condón? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿No? Entonces, en la cuestión de género, ¿no? Las mujeres pues en realidad están en la indefensión total, en la vulnerabilidad total para muchas veces también decidir qué tipo de prácticas sexuales quieren tener, ¿no? Entonces, son multidimensionales los factores, pero estos son algunos de ellos. Hola, buenas noches. La verdad es que tengo como un comentario y unas dudas. Espero no parecer la niña del coral, que luego no se le entendió nada. Pero precisamente yo, bueno, principalmente quisiera como reconocer su labor con estos temas tan importantes. Y logré como hacer el hilo en cuanto a cómo muchas veces el profesional de la salud marca socialmente el trato hacia las personas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hice una investigación que tenía que ver con las barreras de acceso a la salud que se enfrenta el adulto mayor. Y de hecho también la principal cosa que surge es como el trato descortés que tiene el profesional de la salud hacia el paciente y cómo esto hace que el adulto mayor decida no tomar la atención en salud, ¿no? Que tiene que ver también con un trato que se le da al adulto mayor. Y que bueno, también aquí juega, tú mencionabas algo muy importante que es la religiosidad, sobre todo, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? Pero que también juega un doble papel, ¿no? Y desde los matices que la religiosidad se aborde, porque, por ejemplo, hacia la homosexualidad y todos esos temas como muy emblemáticos que tiene la religión, desde este tinte machista que tiene el mexicano, lo va a ser negativo, ¿no? Pero hacia los tintes que sí se podrían utilizar a favor que tiene que ver, por ejemplo, con el adulto mayor, que se utiliza mucho, o en este caso que funcionaría mucho con las familiares o las víctimas. Bueno, los familiares de los desaparecidos también tendría un papel bien importante a favor, que es la parte de la religiosidad que se refuerza mucho, ¿no? En una víctima indirecta. Muchas veces la religiosidad es como un papel muy importante más que otras cosas porque es como la única fe que queda o la única herramienta que queda para continuar con la búsqueda, ¿no? Pero que sí es bien importante que desde estos tintes machistas también surgen un montón de complicaciones, ¿no? Y entonces yo de repente tomaba muy en cuenta lo que tú mencionabas, que tiene que ver con poblaciones vulnerables que son más violentadas por estas cuestiones y que también me surgió la duda que era qué retos o qué estrategias se podrían tomar ahora que inicia el tema y que en realidad yo considero que inicia el tema hacia la atención de las víctimas indirectas porque no es un tema que esté muy desarrollado en nuestra sociedad en el área médica, ¿no? Porque yo, por ejemplo, bueno, yo les quiero platicar, yo tuve un hermano desaparecido. Bueno, afortunadamente yo ya lo encontré, no como me gustaría encontrarlo, él fue localizado sin vida, pero que en el momento en el que yo quiero acercarme a un servicio médico, el médico precisamente de atención a víctimas me dice, ¿pero por qué quieres ir al médico tú? Y le dije, bueno, porque considero que esta problemática me ha causado problemas de salud. Ah, pero tienes, o sea, él lo relacionaba como más con problemas o trastornos de la personalidad, ¿no? Y yo le dije, no, o sea, yo no tengo ningún problema ni psiquiátrico, no tengo ningún problema de trastorno de la personalidad. Más bien yo creo que esto detonó como algo hormonal tiroideo o algo hormonal y que me ha hecho perder muchas cuestiones de mi salud. Y él me decía, pero a ver, explícame cómo. Y que yo afortunadamente que soy del área de la salud, le pude explicar y él me dijo, es la primera vez que me convencen que no tenga que ver con algo psicológico, de algún trastorno por el que se requiere una atención médica y me deriva a Soquipa, ¿no? Para que yo vaya a Soquipa en atención médica. Pero sí es como, mi duda es como qué retos cuando en realidad el profesional de la salud delimita también el trato social que se le da a la gente, porque socialmente un médico tiene un estatus muy grande, ¿no? Por la historia de la medicina, que cómo se llegó también como a, pues no sé cómo explicarlo, pero el papel del médico siempre ha sido como el superhéroe de la sociedad
de repente de todos estos conocimientos y habilidades que llega a desarrollar. Yo la verdad tengo mejores amigas que son médicos y no tengo nada en contra de los médicos porque hay médicos que son muy buenos y su calidad humana es muy grande, pero hay algunos que también dices, híjole, ¿no? Y que concuerdo con ella que sí tendrían que hacerles como un estudio humanístico de, oye, si puedes entrar o no puedes entrar porque plano, mejor no, mejor vete por otro lado, ¿no? Pero entonces, ¿qué retos o qué también oportunidades se tienen para estos nuevos temas que entran en atención en salud y que a lo mejor no solo es el de la desaparición forzada, sino que también hay otros temas que van a entrar y que se tienen que tratar ya con pues una mejor experiencia de todo lo que hemos visto con otros temas, ¿no? Yo antes de que vaya a la ronda, quiero también hacer una pregunta y también dirigida a la maestra Remy. Y es, bueno, si el trabajo que más o menos nos presentó se encuentra ya publicado, se puede consultar en algún lugar. Y también como si podrías comentar un poco a ti como profesional en la atención clínica, ¿cómo fuiste tú también identificando a las personas víctimas indirectas de desaparición? Muchas gracias. Muchas gracias. Contestando a la primera pregunta de los retos, precisamente escuchando al doctor, era cuando me veían los flashbacks de esa estigmatización hacia ciertos grupos vulnerables de la población, ¿no? Adultos mayores, personas víctimas indirectas de la desaparición, personas con VIH. Y yo lo mencionaba hace un momento, la capacitación, ¿no? La sensibilización hacia los temas, el conocimiento también te da poder y te da sensibilización hacia ciertos temas. Yo les decía, los medios de comunicación de repente, lo veíamos en los periódicos, di- de alguna manera publican para conocimiento de todos una idea. Y todo lo que vemos en la televisión, escuchamos en la radio, leemos en los periódicos, en los diarios, en la población en general, va a quedar esa idea. Y si el periódico dice o sale por poner el nombre de un periodista, no quiere decir que sea el caso, Carmen Aister y sale y dice, los que tienen VIH son solamente los gays, esa información, esa mala información se va a propagar inmediatamente y lo vimos con COVID. O sea, compramos papel higiénico como, ¿por qué? ¿No? O sea, y era una cuestión de que la gente lo veía en redes sociales, lo veía en los medios de comunicación y decía, por algo, no sé por qué, pero por algo debe ser. Entonces voy a ir y voy a comprar papel higiénico, ¿no? Entonces creo que es una cuestión en el principal reto es capacitar al personal de salud, dar a conocer este tipo de temas para la población en general, no solamente para los que nos dedicamos a hacer ciencia y los que nos dedicamos a tener pacientes, sino para todos, o sea, bajar toda esta información que también llegue a toda la población, que se conozcan sus derechos, que todos entendamos lo que estamos viviendo y que nadie esté exento de ello, ¿no? Entonces, creo que esos son los principales retos en esta temática. Con respecto a la pregunta de la doctora Georgina, vamos a empezar por la cuestión de yo como profesional de la salud. Cuando te dedicas a la gerontología y tu población diana es las personas adultas mayores, hay muchos estereotipos, ¿no? Entonces, si le duele la cabeza, por la edad. Si le duele el estómago, por la edad y porque toma medicamentos, ¿no? Y se medica para todo. Si ya camina más lento, es normal, la edad, ¿no? Entonces, todo viene siendo la edad. Y hasta nosotros en el discurso diario decimos, pues ya es la bola, ¿no? La bola de años que tenemos y por eso estamos teniendo problemas. Cuando yo, de repente, generalmente cuando yo no soy de aquí, yo soy de la ciudad de Toluca, y en el Estado de México sí nos enfermamos, pero nos enfermamos de otras cosas, ¿no? Aquí en Jalisco, la población adulta mayor en su mayoría es demencia. Entonces yo estaba muy acostumbrada a demencia, diagnóstico, tratamiento, se acabó. Pero de repente empezaron a llegar pacientes que de tener muchos años con su hipertensión bien controlada, muy bien manejada, su diabetes mellitus perfectamente bien, de repente empezaban a tener alteraciones. Y por más que revisabas el tratamiento farmacológico, el no farmacológico, la dieta y demás, no mejoraban. Y tú decías, es que algo está pasando raro, hablabas con el familiar, confirmabas la información y no mejoraba y no mejoraba. Hasta que de repente en la entrevista clínica salía lo que sucede es que hace 8 meses desaparecieron a mi hijo. Y como profesional de la salud, enfrentarte a este fenómeno de primera vez es como, a ver, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿qué le dijo? O sea, ¿qué le dices a una persona que te dice, me desaparecieron a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo les, o sea,
¿Cómo le explicas que evidentemente esta cuestión no solamente le está afectando en todo lo que esa persona cree que le está afectando, sino también en su salud? ¿Y cómo va a tener que trabajar con ellos? O sea, más trabajo del que ya tiene para mantener su salud, ¿no? Esta cuestión del autocuidado. Empezando de repente de trabajando con los colectivos y demás, te das cuenta que el discurso se pierde en la búsqueda y en el narrar constantemente cómo ocurrió el hecho, cuándo fue la última vez que lo vio, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sintió, pero muy pocas veces te hablan de ellos mismos, qué están viviendo, qué están sintiendo, como que se va difuminando tu persona para convertirte en una persona que solo busca y que quiere encontrar, ¿no? Entonces, esto desde mi área profesional fue así como, a ver, busqué manuales y busqué protocolos y de repente, pues, no hay, ¿no? Hay un modelo centrado en la persona, que es un modelo gerontológico que es el boom actualmente, y yo decía, no me alcanza, ¿no? Buscaba otros modelos de intervención y no me alcanzaban porque no se prestaban para este tipo de problemáticas, ¿no? Al 100%. Entonces, fue ahí donde yo empecé a decir, algo tenemos que hacer, tenemos que estudiar, tenemos que analizar por qué se está presentando esto. Y sí, esta revisión narrativa que se hizo en 2023 se publicó este año en la revista Astrolabio, número 13, si no mal recuerdo. Entonces pueden buscar ahí Astrolabio y ahí está todo documentado de esta revisión narrativa que se hace de todos estos artículos periodísticos y de estudios empíricos, que es bastante interesante, y esperemos ya próximamente empezar ya nuestro trabajo de campo con las narrativas de padecer de las mujeres adultas mayores víctimas indirectas de la desaparición. ¿Ibas a comentar algo? Yo creo que uno de los retos que también tenemos, aunado a lo que ya dijo la colega, si bien como lo mencionó, eh, ¿cómo se me fue su nombre? Lina, perdón, sí, Lina. Muchas de estas cuestiones en las prácticas médicas, ¿no? El personal médico sanitario vienen desde casa. Yo sí creo también que es importante por eso reconocer la importancia de las materias humanísticas y sociales dentro de la formación médica. De verdad, es muy necesario. Y esto porque desafortunadamente muchos de los médicos ven esas materias como materias de relleno, como materias inservibles, como materias para qué fregados voy a llevar eso, si a mí lo que me interesa es lo clínico, ¿no? Eh, ¿Para qué voy a ver antropología médica, sociología médica, ética, ¿no? Si yo lo que quiero es operar, ¿no? Entonces, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque afortunadamente la doctora Georgina nos hizo hacer una publicación maravillosa que espero que ya salga pronto, en donde precisamente hago un capítulo sobre retos dentro de la enseñanza médica, ¿no? De la profesión médica. Y lo que me encontré de verdad con todos los médicos es que en algún momento vieron esas materias como materias de relleno inservibles y que desafortunadamente hasta que llevaron algunos de los casos ya a la práctica clínica se dieron cuenta de que en realidad sí eran necesarias e importantes, ¿no? Entonces es importante reforzar los contenidos, en lugar de desaparecerlos, reforzarlos, de verdad, porque también depende de las universidades. Hay algunas que llevan más materias de sociales y humanidades y hay unas que llevan muy poquitas, ¿no? Entonces, yo sí quiero traer también el ejemplo de la Universidad Intercultural de Chiapas, en donde la licenciatura en medicina es una de las licenciaturas que más tiene esta formación humanística, ¿no? Dentro de su plan de estudios y que ha tenido buenos resultados con sus egresados, ¿no? Ven más allá de lo biológico para entender que precisamente el atender la salud y la enfermedad es un componente que requiere de múltiples visiones y dimensiones en donde es necesario abordar la parte biopsicosocial de la enfermedad, ¿no? Entonces, es importante reforzar esos contenidos. Aquí tenemos una felicitación por Facebook a los ponentes. Dice, quiero felicitar a los ponentes. Las temáticas en torno a la violencia siempre son muy controversiales en esta dialéctica entre las personas que ejercen violencia y quienes la reciben. Se sabe que el médico está en una posición de poder,
donde se ejerce violencia simbólica y en ese sentido los estudios en torno a la violencia institucional son muy importantes y deben ir enfocados en buscar soluciones. Gracias, Fátima Guzmán. No sé si haya alguna otra pregunta más. Acá hay otro comentario. ¿Yo? Gracias. Bueno, completamente de acuerdo con lo de las materias de humanidades, porque aparte no nada más los alumnos ven a los maestros también como maestros que no son buenos, cualquiera puede dar bioética, ¿sí? Y bueno, una serie de cosas también estigmatizantes. En relación al tema que nos presenta la maestra, me llama mucho la atención el concepto de pérdida ambigua. Yo hice la maestría en terapia familiar en el 2004 y en ese tiempo era un tema la cuestión de la pérdida ambigua. Por supuesto, no relacionado con el tema de desaparición, sino precisamente cómo la sociedad no valida un duelo que socialmente no es tangible, ¿no? Y ponían, por ejemplo, un aborto, un divorcio, una separación, ¿sí? Y bueno, el que ahora se vincule con algo, pues con un tema tan sensible. Y bueno, reconocer también que hay profesionales que trabajan el tema. Sí, personalmente conozco un psicólogo que trabaja específicamente pérdida ambigua con personas desaparecidas. Entonces, bueno, pues una luz, ¿no? Allí en el camino. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Colega, la verdad es que yo creo que usted y yo nos tenemos que echar una platicadita, porque de verdad, una de las características del VIH es que gracias a los tratamientos antirretrovirales, las personas que fueron detectadas y que están bajo tratamiento están llegando a la tercera edad, cosa que no se había pensado en algún momento, porque las proyecciones con los medicamentos antirretrovirales daban una sobrevida de 25 años y esa sobrevida ya se está rebasando. Y todos los achaques, toda esta bola de años que vienen y que el proceso del envejecimiento del cuerpo natural se lleva a cabo, el vivir con VIH, yo me he dado cuenta que muchos pacientes, pues obviamente, siguen estando en una lucha constante, su organismo, y el proceso de envejecimiento es más rápido, ¿no? Por ejemplo, se desarrolla síndrome metabólico más rápido, lo que deriva en diabetes, deriva en muchos procesos de también enfermedades hepáticas, ¿no? Y desafortunadamente, pues tampoco hay una visión que complemente también el VIH y la vejez, porque no era una posibilidad hasta apenas está haciendo, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿no? Así como es esta parte de tratar enfermedades en la vejez, ¿qué es lo que va a suceder con el VIH? No estamos preparados todavía para atender a este tipo de población y es necesario ya traerlo a la discusión y empezar a generar, pues, puntos ahí de encuentro con comunidad médica, con todo el sector salud también, ¿no? Para poder dar atención adecuada a pacientes que viven con VIH en la tercera edad, ¿no? Entonces, es interesante porque, y algún día espero que tengamos ahí la oportunidad de poder establecer ahí un diálogo con colega para ver qué es lo que está sucediendo también en los procesos de atención. Vamos a ser una población envejecida dentro de unos años, el sistema de salud va a colapsar. De por sí ya vimos que no hay suficiente abasto para poder dar solución a las problemáticas de salud. ¿Qué va a pasar cuando seamos un país de tercera edad en donde se requieran más precisamente tratamientos especializados, ¿no? Y el costo también público de la atención a la salud, porque no hay una práctica de cuidado, autocuidado y desde luego de prevención también dentro de la comunidad de nuestro país, ¿no? Todo lo dejamos siempre al último y si nos vamos a la cuestión del género, los hombres todavía somos peor que las mujeres, ¿no? Hasta que nos estamos muriendo, nos lleva la mamá, la hermana, la esposa, la prima, es cuando ya estamos yendo a los servicios médicos de salud. Y en realidad, cuando seamos un país de la tercera edad, ¿quién nos va a cuidar? ¿Cómo nos vamos a cuidar? También eso es algo que está ahí en boga, ¿no? Entonces, ojalá que tengamos la oportunidad de echarnos una platicadita. Gracias. Bueno, yo también en ese tema, ya que estamos, yo, bueno,
en este proceso de transición demográfica, yo he visto que desde el envejecimiento se propone como este enfoque de lo que es el envejecimiento activo, ¿no? Entonces, yo tengo como una crítica a ese enfoque porque realmente es como la parte rosa, ¿no? O sea, de, salgan a correr, salgan a moverse y ya vamos a ser felices, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿qué enfoque sería? Porque ese enfoque de envejecimiento activo se da desde una idea integral, pero realmente esta idea de integral que tiene que ver con calidad de vida no atiende a dimensiones como la que señala el doctor Carlos, que es la dimensión étnica, la dimensión de género, incluso de edad, porque no es lo mismo tener 60 años a tener 80 años, ¿no? Entonces, realmente el problema aquí es que la población envejecida se ve como algo homogénea, ¿no? No reconocemos esa heterogeneidad y desde ahí hay un problema con estos enfoques que se dan, ¿no? Entonces, yo realmente aquí en Zapopan, en Jalisco, el enfoque ideal es el envejecimiento activo y no hay otras como promociones como para lo que sería un envejecimiento ideal, no sé. Qué bueno que coincidimos en eso. Qué bueno porque me ha aventado unos debates en congresos nacionales e internacionales con el envejecimiento activo y yo también estoy totalmente en contra de este modelo porque es un modelo rosa, es un modelo en el que si tú corres todos los días, mientras tú te muevas y hagas algo, eres exitoso, tienes un buen envejecimiento. En el momento en el que ya no puedes hacerlo, ya no, ya te sales fuera de la estructura de lo esperado o de lo que se considera normal y no patológico. Bueno, y si yo me jubilo y quiero pasar un mes en una hamaca en una playa del Caribe porque me lo gané y porque lo trabajé, pues qué a gusto. Y me quiero levantar a las 11 de la mañana porque nunca me pude levantar a las 11 de la mañana, 40 años productivos de mi vida, pues qué padre, ¿no? Pero eso ya en el envejecimiento activo ya es como, no, es que no te estás moviendo, es que no estás activo, es que no estás haciendo algo, ¿no? Entonces queda corto para muchos fenómenos. Este es como el más burdo y el más básico. Pero, por ejemplo, para el VIH, yo recuerdo, yo soy generación 2012-2018 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en aquella época, digo, tampoco son como que hayan pasado 30 años, pero no son tantos años. Y en ese momento, cuando hablábamos de VIH en la población adulta mayor, era como en las clases decirnos, o sea, llevamos una clase de sexualidad en la vejez y nos decían, pero ¿por qué VIH? Es como si me dijeras que el embarazo en el adulto mayor, o sea, no va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque su esperanza de vida está muy reducida, bla, 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 no van a llegar. O sea, y desde ahí era, no van a llegar, no te metas en ese tema. No, así nos decían, tal cual. No pierdas tu tiempo ahí, ponte a estudiar otra cosa. Y es como, yo me acuerdo que yo estaba, ingresé en el 2012 a la carrera y siempre nos decían, en el 2025 va a haber un incremento del 30% en la población adulta mayor de México. Y yo decía, uy, para el 2025. No, yo creo que ya me voy a estar jubilando. Y yo lo pensaba porque se me hacía muy lejano. O sea, el año 2025 para mí representaba algo muy, muy lejano. O sea, yo decía, no, para ese entonces yo ya tuve 2 hijos, ya me casé y nada de eso ha pasado. Ni va a suceder en los próximos años seguramente. Y yo decía, no, yo ya estaba, voy a ser casi, casi adulto mayor. Y ya estamos en 2025, ¿no? Estamos viviendo las estadísticas que nos planteaban como en 10 años, en 15 años. Y si uno decía 15 años, no, hombre, o sea, igual y ya ni estoy yo, ¿no? Ni me va a tocar a mí. Ahora ya lo estamos viviendo. Entonces las problemáticas que vamos a estar teniendo que atender son muy grandes, ¿no? No son difíciles, son complejas. Y desde la complejidad de Edward Morin, que le explica muy bien, tenemos que empezar a entender estos fenómenos, ¿no? Entonces, sí, considero también, de hecho, ahora que menciona la doctora Rocío lo de la atención psicológica, sí hay un modelo especial, un modelo especial para atender a esta población. De hecho, hay una institución que se llama CAPS, que es propiamente de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Jalisco, que brinda atención psicológica a familiares a las víctimas indirectas. Y este modelo, los psicólogos que trabajan ahí los capacitaron, les crearon dentro de este modelo de atención psicológica para tratar ese tipo de población. Entonces, resulta interesante, pero de repente sí nos encontramos en la práctica diaria, psicoterapeutas que dicen, no, sí, pues es un duelo, ¿no? Y no es así, no funciona así. Es como si de repente, como lo decía el doctor, el infectólogo no va a tratar de la misma manera que el médico familiar, ¿no? Y desde ahí ya hay una brecha en la atención bastante importante. Bueno, si no hay algún otro comentario de las de Protección Civil, nada, para las sociólogas, ¿no? Nada.
Bueno, en fin, por acá las antropólogas, ¿no? Bueno, si no hay otro comentario, también a nombre de la doctora Selene Pastrana, que está atendiendo a la gatita que tenemos ya de mascota del seminario, pues agradecer a la presencia de todos, de todas, agradecer también las contribuciones, invitarlos a seguir participando, a socializar con sus compañeras y compañeros la información para que envíen sus contribuciones para poder constituir el programa de 2025. El correo es seminario.saso con doble s @gmail.com. Estaremos recibiendo resúmenes de 350 palabras máximo como propuesta, entonces desde ya podrían enviar sus contribuciones. Y bueno, también agradecer a Ciesas Occidente, a Carla, que es la persona que nos ha hecho y ayudado muchísimo en la transmisión de las actividades. También agradecer al personal de CUCS, a los compañeros de la Coordinación de Posgrados de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, que también ellos y ellas han colaborado. Y pues no me queda más que invitarnos a la posada autogestiva que vamos a tener ahora para cerrar este año, y a todas, a todos, a todes, pues que 2025 nos encuentre con sabiduría y salud. Muchas gracias y buenas noches.